Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos nuevamente a un servicio más para alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. En esta mañana preciosa queremos agradecerte, mi Padre, mi Rey, mi Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad de continuar aquí, de seguir dándote gracias por todo lo que haces por nosotros a diario. Le damos la bienvenida también a los que nos ven por los medios, por las redes. Y mis hermanos, antes de empezar con la oración, quiero que leamos un texto que me parece que es muy importante para todos. Vamos a leer en Romanos, Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 11. Pero nos vamos a centrar en el 11. Pero para poder entender debemos leer desde el 9. Y dice así: bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué les decía que el versículo 11? Porque miren desde dónde empieza todo. Si aceptamos y confesamos que Dios es nuestro Salvador, que aceptamos a Jesús, miren lo que dice el versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces el primer paso es aceptarlo, creer, y Él nunca permitirá que quedemos en vergüenza. Si creemos en ese Dios todopoderoso, en su Hijo Jesús de Nazaret, que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, no permitirá que quedemos en vergüenza, mis hermanos. Y ahora sí les invito para que nos levantemos, estemos de pie y podamos darle a nuestro Padre Celestial el recibimiento que se merece en esta mañana preciosa. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que es tu Hijo amado, a quien enviaste a morir por nuestros pecados, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, por disfrutar de esta gloriosa y maravillosa mañana que nos das, porque tú eres el Todopoderoso, el Creador, el Hacedor de todo, el Dios que todo lo puede, como dice tu palabra, para el que no hay nada imposible. Por eso estamos aquí una vez más ante ti, oh Dios Padre Celestial, pidiéndote que nos cubras con la sangre de Jesús de Nazaret, y que seas tú, Señor, permitiéndonos darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a ti en esta preciosa mañana. Señor, no hay palabras para expresar nuestro agradecimiento a ti, porque nos has cuidado y hasta aquí nos has traído, Señor. Siempre estás ahí delante de nosotros, porque tu palabra dice que si creyéramos y confesáramos que Jesús es nuestro único Dios y Salvador, no seremos avergonzados. Lo primero que tenemos es la salvación, una salvación inmerecida, pero que a ti te plació darnos, oh Padre Celestial, y luego no quedar avergonzados. Gracias, Señor. Gracias porque cada día confirmas más y más el amor que nos tienes y la fidelidad hacia nosotros. Gracias porque hoy es un día precioso y nos diste la oportunidad de estar aquí. Gracias por esta familia, Señor, la familia pastoral. Bendigo al pastor, a la pastora, a sus hijos, Señor. Gracias por ellos. Gracias porque a través de ellos hemos crecido, Señor, y estamos aquí. Síguelos llenando de sabiduría, Padre Celestial. De igual forma, bendigo a mis hermanos, a todos los que están aquí presentes, oh Rey Dios Todopoderoso, a los que nos ven a través de los medios, Padre Celestial, a los que no han podido venir, Señor, pero que sabemos que están en camino y vienen hacia acá a recibir tu santa y bendita palabra. De igual forma, bendigo, Señor, a los que no pueden estar aquí,
pero que tienen, Señor, en tu corazón ese tesoro maravilloso que es tu palabra. Yo los bendigo, Señor, en esta mañana y te pido que te glorifiques en todo lo que aquí se haga, mi Rey, mi Dios amado. Glorifícate en todo, Padre Celestial, en la adoración, en la alabanza, Señor, en la exposición de tu palabra. Mi Rey, mi Dios amado, sigue fluyendo por medio de tu Espíritu Santo, que sea Él manifestándose aquí, Señor, y que todo lo que el enemigo quiera hacer para impedir, mi Rey, mi Dios amado, que la palabra se quede en nuestros corazones, sea quitado y cortado de raíz por ti, porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y en el nombre de esa sangre preciosa estamos aquí, Señor, porque tú nos lo has permitido. Bendito seas, Padre Celestial, bendito seas una vez más. Gracias, Señor, gracias, mi Rey amado. Síguete moviendo, síguete paseando, sigue moviéndote, Señor, y danos la oportunidad de seguirte alabando, Señor, de seguirte honrando como te lo mereces. Tu palabra dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos en esta mañana, dedicando, Señor, el primer lugar a ti, como también lo dice tu palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí estamos, Señor, dándote el primer lugar a ti, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. Bendito seas, Padre Celestial, Dios omnipotente, Dios que no permite que los que crean en Él sean avergonzados. Gracias por esas promesas maravillosas. Gracias por no dejarnos, Señor. Gracias por ser tan fiel. Gracias por cubrirnos y protegernos de toda obra de las tinieblas. Oh Señor Dios Todopoderoso, bendito seas, oh Padre Celestial. Bendito seas, oh Jesús de Nazaret. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias te damos. Y te pedimos, Señor, que sigas manifestándote, que sigas, Señor, manifestándote en este día, que seas tú hablándonos a través del expositor de tu palabra, Señor, que recibamos esa palabra y quede atesorada en nuestros corazones, y que seamos más que oidores, que seamos hacedores, Señor, porque eso es lo que tú quieres, porque tú nos trajiste con un propósito. Cada uno de los que está aquí, Señor, tiene un propósito, Señor, en esta vida, y permite, Señor, que lo descubramos para que podamos trabajar en tu obra, como lo dice la palabra, Señor. Oh, mi Rey, mi Dios, Padre Celestial. Oh, Señor, alabado seas. Oh, Señor, te damos la honra, la gloria. A ti, Padre Celestial. A ti, Dios omnipresente, omnipotente, a ti, Altísimo Dios Todopoderoso. Bendito seas, oh Rey, santo, santo, santo eres y serás por los siglos de los siglos. Oh, mi Rey, mi Padre Celestial, que tu gracia esté sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Derrama tu gracia sobre nuestras vidas. Danos la oportunidad, Señor, de agradarte y llegar a ti, Señor, como ese olor fragante, como ese perfume grato para ti, mi Rey, mi Padre Celestial. Gracias te damos y te pedimos, Señor, que sigas con nosotros, que no nos dejes caer en tentación y que nos des la oportunidad, Señor, de estar ante tu presencia, como un día lo dijo el salmista David. Oh Señor, estar ante tu presencia, Señor, siempre que podamos venir ante tu presencia y deleitarnos en ti, Señor, porque tu palabra también dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí estamos, Señor, deleitándonos en ti, mi Padre Celestial, para que concedas, Señor, las peticiones de nuestros corazones, para que nos dé la oportunidad, Señor, de seguir contigo hasta el final. Oh, mi Rey, mi Padre Celestial, síguete manifestando en esta mañana, sigue obrando de forma poderosa y sobrenatural, como solo tú puedes hacerlo, mi Rey, mi Padre Celestial.
Gracias por esa lluvia temprana, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
mañana, pero también a los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, hoy es un día como todos los domingos o todos los días para gozarnos y para alegrarnos en el Señor. Hoy tuvimos bautismo, como a las 8 de la mañana estuvimos por ahí bautizando, y bueno, hoy estamos de fiesta con el Señor. Hoy estamos, así como la palabra dice que hay fiesta por un pecador que se arrepiente, también en esta mañana nosotros estamos de fiesta por lo que Dios ha hecho o está haciendo con cada persona. Estamos haciendo el trabajo del Señor, que es lo más importante. Amén. Después de que la gente se esté bautizando, es porque el trabajo del Señor se está realizando. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces, gloria al Señor, a compartir en esta mañana la palabra que yo sé que va a bendecir mucho tu vida. Tu vida va a ser bendecida y va a ser edificada hoy. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser edificados? ¿Cuántos quieren ser bendecidos a través de la palabra? Y este es un mes donde hemos estado hablando acerca de lo que es la oración. Amén. El tema de este mes ha sido el tema de la oración. Hace 8 días estuvo mi esposa, la pastora, también estuvo la hermana Lutaris, que estuvieron ahí compartiendo acerca de la oración. Hace 15 días estuve yo compartiendo acerca de las reglas de la oración y aprendíamos en cuanto a las reglas de la oración, aprendíamos lo importante que es, recuerde, la palabra dice que debemos de pedir, debemos de buscar y debemos de llamar. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Debemos de pedir como un mendigo, debemos de buscar como cuando algo se ha perdido, y debemos de tocar o de llamar cuando queremos que alguien nos abra la puerta. Así debe de convertirse la oración en nosotros. La palabra dice que cuando oren, o también dice la palabra acerca y habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero hoy quiero hablar de la oración y la guerra espiritual. Ese es el tema de este primer curso. La oración y la guerra espiritual. Y para eso vayamos al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 10 en adelante. Y dice la palabra así: por lo demás, hermanos míos. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos, Dios, que a través de tu palabra tú nos hables, nos instruyas, nos ministres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Danos el entendimiento, Señor, en esta hora de tu palabra, para que podamos, Señor Dios Todopoderoso, para que podamos entender el mensaje de esta mañana, el mensaje de la verdad. Señor, ábrenos los ojos, ábrenos los sentidos del Espíritu, Padre. Señor, y atamos todo hombre fuerte, todo lo que no sea tuyo. Lo declaramos totalmente inoperante, lo declaramos totalmente sin poder y sin autoridad. Te rogamos, Dios de los cielos, te imploramos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno, glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que vamos a tratar el tema la oración y la guerra espiritual. Nosotros oramos, pero debemos de saber que aunque nosotros estemos orando, no podemos ignorar lo que es la guerra espiritual. Porque cuando hablamos de lo que es la guerra espiritual es una confrontación o un conflicto espiritual. ¿Con quién nos enfrentamos? Cuando hablamos de la guerra espiritual, la palabra dice que nos enfrentamos a demonios, nos enfrentamos a gobernadores, a principados, nos enfrentamos a potestades, a espíritus de maldad en las regiones celestes. Así que nosotros no podemos ignorar que existe un mundo espiritual. Existe un mundo espiritual. En ese mundo espiritual sabemos que el único que gobierna es Dios. Pero ocurre que en ese mundo espiritual también encontramos a quién, a las tinieblas, a Satanás. Y la palabra dice que el lugar de gobierno de Satanás está ¿en dónde? En la tierra. El lugar de gobierno de Satanás está ¿en dónde? Diga, en la tierra y en los aires. Y ocurre que la palabra dice y nos advierte y nos dice: deben de estar preparados, deben de estar listos, deben de fortalecerse en el Señor, porque van a tener una situación muy difícil y una situación de confrontación con las tinieblas. Y es allí donde, como entendemos lo que está pasando con las tinieblas, entonces es ahí donde uno sabe que el enemigo, como dice la palabra, él anda buscando a quién devorar. Él anda buscando a quién atrapar, a quién destruir. Satanás, el objetivo del enemigo es venir a robar, dice la palabra, a matar y a qué más, y a destruir. Ese es el objetivo del enemigo. Así que el enemigo, el objetivo de Satanás, él tiene su propósito y él no va a dejar de llevar a cabo por lo cual él está asignado. Y es allí donde la palabra dice: hermanos, tengan cuidado. Hermanos, fortalezcanse en quién, en el Señor. Fortalezcanse en el poder de su fuerza. Porque las luchas que van a tener es una lucha no de cuerpo a cuerpo, ni de sangre a sangre, sino con un ejército de las tinieblas, sino con un ejército que está pero bien estructurado y bien organizado. Y está tan bien estructurado que por eso encontramos la jerarquía de las tinieblas. La palabra nos habla de principados, es como el orden. La palabra nos habla de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo.
La palabra nos habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una organización de las tinieblas. La gente le tiene miedo a alguien que ande con un arma en la calle. Un loco que ande con un arma en la calle, pues, ¿quién no le va a correr a ese loco? ¿Cierto que sí? Yo no sé si usted le ha tocado estar en ciertos barrios y encontrarse o toparse con personas, ¿sí?, que están metidas en, no sé, en el tema de la delincuencia. Y hay gente que le tiene miedo, obviamente, a ese tipo de personas. ¿Estamos aquí? Porque dicen, si yo le voy y le hablo a la policía, si voy y le digo a la policía, me meto en la granja. Y ocurre que quien gobierna ese tipo de personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que gobiernan ese tipo de personas? Gloria a Dios. Pastora, tranquila, no se preocupe. La hermana ya va a pagar eso. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que gobiernan ese tipo de personas? Ese tipo de personas sabemos que ellos están gobernadas por ¿quiénes? Por demonios, ¿cierto? Demonios que toman a una persona para hacerle el daño a otra persona. Escuchaba que muchos de esos jóvenes que se dedican a ese tipo de tareas, que pues no es un trabajo, le pagan hasta 50,000 pesos semanales y solamente para estar metido o inmiscuido en eso. Y uno se da cuenta y uno dice, los jóvenes cómo son tan necios de meterse en ese tipo o en esas cuestiones tan necias, sabiendo que el joven puede salir adelante, puede tener un buen trabajo, ¿sí? Pero mira hasta dónde llega el enemigo y enceguece a una persona, a tal punto que le hace ver que lo que está haciendo está bien. Y luego cuando un joven quiere salir de ese mundo, de ese ambiente pesado, ya no puede salir, porque el diablo ya lo capturó y le dice, si te sales, te mato, o mato a tu mamá, o mato a tu familia. Y entonces ya quedan ligados, ya quedan atados a ese ambiente o a ese mundo de maldad. Y la palabra con razón nos habla de la lucha que hay. La palabra dice, porque la lucha que tienen ustedes no es con las personas, sino con los demonios. La lucha que hay espiritual es directamente ¿con quiénes? Diga, ¿con quiénes? No los escucho, ¿con quiénes? Con Dios. Entonces la guerra espiritual es una confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia. ¿Y qué es la oración? La oración es un proceso de comunicación que nos permite, hermanos, hablar ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Si hay una confrontación espiritual, lo que nosotros no podemos dejar de hacer es de estar orando. ¿Estamos aquí? Diga, lo que yo no puedo dejar de hacer es dejar de ¿qué? De orar. No los escucho. En medio de esa confrontación espiritual, lo que nunca puede dejar de hacer el cristiano es dejar de orar. ¿Por qué? Porque recuerde con quién se está enfrentando, con quién nos enfrentamos, con una jerarquía, con un ejército de demonios. ¿Con qué más nos enfrentamos? La palabra dice con demonios que son tan fuertes esos demonios que si engañaron un día a Adán y a Eva, pues ustedes también, o yo puedo ser engañado. Y miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Y dice la palabra así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino, ¿y qué más?
de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios de día y de noche. Pero en el versículo 9 también mire lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo. No solamente lo engaña, no solamente lo hace pecar, sino que delante de Dios luego él va y se presenta y dice: fulanito de tal hizo esto, aquello y lo otro. O sea, lo engaña y luego ¿qué hace? Lo delata, lo acusa de delante del Señor. La lucha que vivimos, recuerden, con un gran ejército, con demonios que tienen tantas artimañas, que se engañaron a Eva. Escuchen, la engañaron. Y miremos lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 14. Y dice la palabra así: no es maravilla, porque el mismo Satanás, que hace, se disfraza, se camufla, amén, se hace pasar por uno bueno, se hace pasar por un amigo, se hace pasar, el enemigo se camufla para que la gente caiga en el engaño y caiga en el error. Así que, ¿a qué nos enfrentamos? Recuerden, nos enfrentamos a un ejército organizado de demonios. Ellos tienen una jerarquía. Además de eso, los demonios tienen unas artimañas tan sagaces, tan sutiles, que ellos engañan y le hacen creer a una persona algo, y hay personas que se dejan engañar. Hay personas que caen en el engaño y en la trampa de ¿quién? Del enemigo. ¿A qué más nos enfrentamos? A espíritus incorpóreos, o sea, demonios que no tienen un cuerpo. Ellos no tienen un cuerpo. Y no tienen un cuerpo, pero ellos quieren meterse a un cuerpo. Vuelvo y reitero, no tienen un cuerpo, pero necesitan un cuerpo. Y es ahí donde los demonios pueden meterse en una persona solo a través de un sueño. Yo recuerdo hace muchos años donde una persona que se le hizo una liberación, y esta persona se le preguntó al demonio que cómo había entrado, y el demonio dijo: a través de un sueño entró en la persona. Y yo recuerdo hace muchos años cuando tomé la decisión de servir al Señor, y ocurre que a mi casa iba una hermana a hablar la palabra y yo me le escondía, yo salía corriendo. Yo sabía que la hermana a tal hora llegaba y yo decía: no, yo me voy a ir antes de que ella venga. ¿Cómo la ven? Y yo sabía más o menos: ella ya se fue, ahora sí me voy para la casa. Y ocurre que yo no sabía, si miren todo cómo uno sin el Señor comienza a ignorar. Y yo pensaba que no, me le escapé a la hermana, pero ocurre que no era la hermana, era Dios el que me estaba llamando. Y entonces llegó el momento donde un día comencé a sentir unas pesadillas, que un perro me perseguía. Y lo último fue que una sombra negra se quería meter dentro de mí a través de un sueño. Y entonces yo ese día corrí en el sueño, pero corrí que estaba tan cansado que Dios tuvo misericordia de mí, que no me alcanzó esa sombra, y en ese instante me desperté. Y yo recuerdo que allá en la casa cantaban una canción, y esa canción se me quedó.
el amén. El victorioso vive en mí. Y me levanté y comencé yo a decir, Señor, el victorioso vive en mí. Comencé a orar y a orar y a orar y a decirle, Señor, perdóname, no vuelvo más a rechazar tu palabra. Y a partir de ese momento yo entendí que o Dios me llama para su bendición, para su salvación, o el diablo me estaba esperando para destruirme. ¿Estamos aquí? O Dios te llama para bendecirte, para levantarte, para prosperarte, para restaurarte, o el diablo está ahí para qué? Para destruir. Nosotros no podemos, el ser humano, la palabra dice que apartado de él, usted y yo no podemos hacer ¿qué? Nada podemos hacer. Y esta lucha es tan fuerte que tenemos con el enemigo, que con razón la palabra dice que debemos de tener la autoridad de la palabra para poder enfrentar a esas tinieblas. Le digo, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la palabra para poder enfrentar las tinieblas. Le digo, ¿qué más necesitamos? Necesitamos entender que hay que atar y hay que desatar, como la palabra dice. También la palabra, allí donde hablamos en el libro de Efesios, que debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Pero también la palabra nos habla de lo importante que es la unidad y lo importante que es estar en oración. Porque de lo contrario, al enemigo no se podrá echar fuera. ¿Estamos aquí? El enemigo no se le puede echar fuera. Solo porque tenga una cara bonita. El diablo no sale porque usted tenga una cara bonita, o tenga una cara fea y usted lo espantó y de esa forma salió corriendo, ¿no? El enemigo sale, hermanos, es por la autoridad de la autoridad que hemos recibido de parte del Señor. ¿Estamos aquí? Es solamente a través de la autoridad que hemos recibido. Y por eso cuando usted le predica a alguien, tiene usted tanta autoridad que la gente dice, pero es que usted me está obligando, usted me está hablando y yo siento que usted me está ¿qué? Obligando. Y no es que usted lo está obligando, es la autoridad que usted y yo tenemos que hace que la gente se sienta ¿qué? Obligada. ¿Estamos aquí? Porque usted está ahí con la autoridad hablando de la palabra y la persona se está sintiendo ¿qué? Se está sintiendo por dentro ¿qué? Redarguida. Está siendo persuadida por dentro. ¿Estamos aquí? Y solo con hablar la palabra, con hablar la autoridad de la palabra, la gente o más bien los demonios que están dentro de la persona se van a sentir, digo, ¿cómo? Amenazados. Se van a sentir amenazados solamente con hablar usted la palabra. Porque lo único que los demonios no van a resistir es un cristiano que tiene autoridad, que tenga la palabra de Dios, un cristiano que ande en la unidad, que ore, un cristiano que se ponga la armadura, un cristiano que ha aprendido a atar y a desatar. Es lo único que el enemigo no va a poder. Estamos aquí, por eso el diablo jamás destruye los hogares de un cristiano. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. El diablo no puede destruir tus hijos. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos dicen amén? Porque usted y yo tenemos el poder, tenemos la autoridad. Amén. Y a su nombre. Y vayamos a lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 14. 2 de Corintios 10, 14. Y dice la palabra así, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio. ¿De quién? De Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Amén. Versículo 4.
porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino más bien que diga poderosas en quién, en Dios, porque ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a quién, a Cristo. Así que tenemos unas armas. El Señor sabe que la iglesia se iba a enfrentar a un gran ejército organizado, el cual tiene una jerarquía. Y el Señor dice, yo sé que ellos tendrán que enfrentarse a muchos demonios. Los demonios de su familia. Los demonios que están en los hijos, en el esposo. Un hombre borracho. Los hijos, rebeldes. Ellos tendrán que enfrentarse a luchas. Quizás el vecino, el problema con el vecino, con el de arriba, con el de abajo, con el del lado, con el otro que está al otro lado, con el del frente. O con la vecina que se le llevó el esposo. Hay gente que se va a enfrentar ¿a qué? A situaciones que muy duras. Y el Señor dice, yo sé que se van a enfrentar a situaciones duras, por eso les he dado unas armas, les he dado una autoridad, les he dado un poder para que ustedes puedan ¿qué? Destruir las obras de las tinieblas. Porque las armas de nuestras milicias, dice la palabra que no son ¿qué? No los escucho, digan, no son carnales. No son ¿qué? Carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. Por eso usted se puede acostar como confiado. Estamos aquí, diga, yo me puedo acostar confiado, porque el Señor es el que te guarda tus hijos. Usted nomás con decir en el nombre de Jesús le prohíbo al diablo que toque mis hijos. El diablo no puede tocar. Un día la hermana me dice, pastor, mi hijo se había ido, no sé, para una fiesta. Yo no sé para dónde se había ido el hijo. Y ocurre que ella tuvo un presentimiento en la madrugada. Inmediatamente el Espíritu Santo le dijo, póngase a orar por su hijo. Y ella comenzó a cubrirlo con la sangre y a destruir todo espíritu inmundo de muerte y que ningún espíritu tenía derecho sobre su hijo. Y me dice ella que al instante, en ese instante, como a la media hora, no sé en qué momento, la llaman a ella y le dicen, tu hijo está desaparecido y cayó en el caño aquí en el río Medellín, por ahí como por la Alpujarra, no sé. Iba en una moto y cayó allá. Y la hermana, como se puso, estaba orando por su hijo en ese instante, dice ella que en ese momento fue donde su hijo cayó y no le pasó absolutamente nada. Me dice ella que no le pasó absolutamente nada. Aunque estaba por allá, pero Dios guarda. Estamos aquí, Dios guarda a tus hijos. Y usted le puede decir al diablo, no toques a quienes, a nosotros, porque ellos son promesa de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Señor, aunque ellos estén lejanos de ti, Señor, pero donde estén ellos, allá tu gracia, allá tu favor, allá tu poder está con ellos, Señor, y el diablo no los puede ¿qué? No los puede tocar. El espíritu de muerte no los puede ¿qué? No los puede tocar. Hermanos, recuerden, las armas de nuestras milicias no son carnales. Y la lucha que muchas mujeres hoy en día tienen es porque los hijos no conocen del Señor. El esposo no sé si no conoce del Señor. Y esa lucha que hay allí, y donde usted anda en la verdad, pero usted anda en el camino del Señor y ellos andan en un camino totalmente distinto al de Dios. Y es esa la lucha a la cual usted se enfrenta.
Sigamos leyendo Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y dice la palabra así. Mateo capítulo 4, gloria a Dios. Versículo 4. Y él le dijo, escrito está. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Cuando vino Satanás a tentarlo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Por eso es que usted puede decirle, escrito está. Escrito está, mi casa y yo serviremos a Jehová. Escrito está, mis hijos son como plantas de olivo. Amén. Escrito está. Y comenzar a decir, escrito está, Señor, porque la palabra dice que el fruto de mi vientre es bendito. Y comenzar a declararle a las tinieblas, comenzarle a declararle la palabra. Y no permitir que el enemigo venga a destruir a quienes, a tus hijos. Recuerda que usted tiene la autoridad, recuerda que usted y yo tenemos la palabra, recuerda que podemos atar, desatar, recuerda que tenemos la armadura, recuerda que oramos y por lo cual o con lo que el enemigo jamás podrá es con un cristiano. Estamos aquí, diga, de oración y de autoridad. Jamás el enemigo podrá contra ese cristiano. Estamos aquí, ¿cuántos dicen amén? Amén. No los escucho, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos aquí. Usted ha tenido luchas en su trabajo. Usted tiene la autoridad. La lucha no es con ese compañero. Su lucha es con quién? Con los demonios que lo quieren desanimar, que lo quieren sacar del trabajo. ¿Sí? Y uno encuentra que hay hermanos que muchas veces que dicen, pusieron un negocio y ocurre que el mismo negocio se lo colocaron al frente o colocaron varios negocios, el mismo que tiene el hermano. Y ahí es donde usted y yo debemos de saber que la bendición que usted tiene, el impío no se la puede quitar a usted. Estamos aquí, la bendición que usted tiene, nadie se la puede quitar. Amén. Si usted se la deja quitar, es porque usted no entiende que el que está puesto en ese lugar como cabeza es usted. Estamos aquí, es usted. Y yo traigo a colación la vida de alguien, de un empresario, de alguien que es empresario. Y esa persona ocurre que era el negocio que un día le cortaron los servicios. El único negocio de ahí que le cortaron los servicios fue él. Y entonces la gente hablaba y decía, hablaba mal, porque él no le podía, o sea, como no le entraba mucho trabajo, le quedaba mal a todo el mundo. Y entonces la gente, como lo tenía al único que era cristiano en medio de tantos impíos, que les iba mejor que a los impíos que al mismo cristiano. La gente que decía, la gente que hablaba mal. ¿Sí? Y me dice él un día no entró, pero nada es nada. Tuve que salir de allá llorando. Los demás les iba bien. Salir de allá llorando. Y como que un día entendió, escúchenme, un día entendió que su lucha era totalmente espiritual. Y entonces, ¿qué hace? Cada vez que llega a su negocio se pone a orar, a leer la Biblia, y ahí mismo van llegando los clientes.
Y antes los vecinos se ponen la mano en la cabeza y dicen, uy, ¿cómo le está yendo? Le está yendo de bien. Porque llega a su negocio y comienza a orar y ora por su negocio, también bendice los negocios de los demás, pero Señor, la bendición mía es mía, la que viene de parte tuya. Amén. Yo no sé si el diablo le da a ellos, pero Señor, el que me va a bendecir eres tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Y me dice que ahora que al que mejor le va es a él, porque él pudo, estamos aquí, porque él pudo enfrentarse a esa guerra espiritual que tenía en ese lugar. Al comienzo va a ser fuerte, al comienzo va a ser bastante duro. Le digo por qué, porque usted llegó quizás a un terreno donde apenas lo está experimentando, pero mientras usted y yo tengamos confianza en el Señor, la palabra dice que jamás seremos, no nos escucho, no seremos ¿qué? No vas a ser avergonzado. Por eso, ¿dónde están esos empresarios que se levantan? ¿Dónde están esos empresarios que se levantan en el nombre de Jesús? Amén. ¿Dónde están esos empresarios? Pero ¿por qué dicen? No, digan amén. ¿Dónde están esos empresarios? Hermanos, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Miremos lo que dice Santiago. Solamente levántese, eche fuera a esos cananeos, a esos heteos, eche fuera en el nombre de Cristo Jesús. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y dice la palabra así: someteos pues a Dios, sométanse a Dios. ¿Estamos aquí? Hay que someternos ¿a quién? A Dios. ¿Qué más? Resistan al diablo. ¿Y qué pasará? Él huirá. La palabra que dice, sométanse pues a Dios, resistan al enemigo. Amén. Y usted se levantó y hermanos tiene su negocio, hizo 50 empanadas, son las 3 de la tarde, están frías. ¿Qué más? Están duras. En toda la mañana nadie preguntó por una empanada. Y ahí comienza el enemigo a trabajar. Y es ahí donde usted tiene que aprender a qué? A resistir. Porque la palabra dice, sométase a Dios. O sea, busque a Dios. Busque primeramente el reino de Dios. Deleítese en el Señor. Alaba al Señor, que ya lo demás Él lo hará. Pero viene el enemigo y viene con su cizaña, viene con sus artimañas. Oraste y Dios no ha hecho nada. Hoy nadie ha preguntado por una empanada. Y obviamente hiciste por lo que la gente está preguntando, está preguntando y está preguntando por aquello que no hiciste. Y comienza el enemigo a trabajar y a trabajar. Pero ahí es donde dice la palabra que hay que resistirlo. Al enemigo debemos aprender a qué. No los escucho, digan. Yo debo aprender a qué. A resistirlo. Resista al enemigo y él huirá de vosotros. Isaías 54. Isaías 54. Isaías capítulo 54. Y dice el versículo, gloria a Dios, versículo 17. Miren lo que dice la palabra: ninguna arma forjada contra ti, no los escucho. Repita conmigo: ninguna arma forjada contra mí prosperará. No los escucho, diga: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y condenarás toda lengua que se levantara en contra del juicio. Dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá. Dijo Jehová: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Antes lo que haremos es condenar toda lengua en el nombre de Jesús.
Amén. Antes usted condenará toda lengua. Padre, toda lengua ponzoñosa, toda lengua que se ha levantado contra mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sujeto, la ligo, la reprendo y la echo fuera. Padre, me desato de toda obra de las tinieblas, porque así dice tu palabra, que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Estamos aquí, ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar. No los escucho, repita conmigo, ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Estamos aquí, por mucho que el enemigo se levante y se le ponga, se le pare en su cabeza, pero la palabra dice que no podrá prosperar. Amén. Nada contra nosotros. Estamos aquí, nada podrá prosperar. Aunque hay una lucha espiritual, pero recuerde que hay que usar la autoridad, hay que usar la palabra. Usted puede sujetar, usted puede desatar ángeles a su favor, usted puede declarar. Usted con que se levanta y comienza a declarar, hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición. Señor, hoy me va a ir bien porque tu gracia está conmigo, porque tú estás conmigo. Y si usted se levanta de esa forma, las tinieblas tienen que comenzar a huir. Amén. Porque lo que está haciendo usted es resistiendo las obras de las tinieblas. Y déjenme decirle, hermanos, déjenme decirle que si, como hay una confrontación espiritual, si usted y yo no usamos la autoridad, la palabra, no usamos la oración, en medio de ese conflicto espiritual puede haber un conflicto en la mente, puede haber un conflicto en el corazón y puede haber un conflicto en la mente. ¿Cómo así? El enemigo, sabemos que el enemigo puede usar tu mente ¿para qué? Para crear un campo de batalla. Pero también puede usar el enemigo tu corazón para guardar rencores, odios, deseo de venganza. Porque también el enemigo, ¿qué más puede hacer? Crear un conflicto en la lengua y ponerte a hablar cosas necias. La palabra dice que en la lengua está la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si no contrarrestamos las tinieblas, usted puede comenzar a tener una lucha en su mente, con su boca y en su corazón. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 18, versículo 1. Proverbios 18, 1. Y dice la palabra así. Proverbios 18. Aleluya. Proverbios 18:1 dice, perdón, 18:21, qué pena. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y en medio de un conflicto, le digo, ¿qué puede pasar? La lengua puede no ser controlada. En medio del conflicto espiritual, la lengua no puede ser controlada. Porque la lucha se hace tan fuerte que la persona va a sentir, va a pensar y eso lo va a hablar. Va a decir, ya no puedo más, no soy capaz, más bien quiero morirme, porque no puede con la situación. Así que pueden venir unas consecuencias por el conflicto espiritual cuando dejamos de orar. Y esto sucede solo cuando usted y yo dejamos de orar. Deje de orar para que vea. Deje de leer la Biblia para que vea. Deje de congregarse para que vea. Y se da cuenta el conflicto espiritual que va a comenzar a tener. Porque el enemigo va a comenzar a jalar, a sacarte
de la voluntad de Dios. Estamos aquí, pero cada vez que usted y yo buscamos a Dios, nos congregamos, oramos, le digo qué pasa, las tinieblas usted las está resistiendo, las está ahuyentando, las está sacando. Amén. Por eso cuando una persona busca de Dios, siente paz. Amén. Estamos aquí. El que busca de Dios, ¿qué siente? Tranquilidad. ¿Cómo se sienten los que están buscando a Dios? ¿Cómo se siente usted? Tranquilo. Dejen de buscar a Dios y verá lo que le pasa. Inmediatamente vienen las tinieblas a destruirte y a atormentar. Por eso es necesario entender que no podemos dejar de orar y que existe una guerra espiritual. Yo le invito para que se ponga en esta mañana, se ponga en pie, levante sus manos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre maravilloso, te bendecimos en esta hora. Levante sus manos y le vas a decir a Dios que te fortalezca, como dice, como un día el apóstol Pablo le dijo allá a los efesios: fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el poder de su fuerza. Vamos, levante sus manos. Hay que fortalecernos en el Señor. El enemigo quiere destruir tu vida, el enemigo quiere destruir tu hogar, el enemigo quiere destruir tu finanzas, el enemigo quiere destruir tu salud, el enemigo quiere destruirte, vamos. Pero la palabra del Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra. Vamos. Oh, levanta tu voz, vamos, levanta tu voz, vamos, comienza a renunciar, comienza a sacar todo aquello que no le agrada a Dios. Vamos, toda apatía, vamos, todo desánimo, todo desinterés, vamos. Oh, es tiempo de entender, es tiempo de comprender que tienes una lucha espiritual, es una lucha espiritual, vamos. El enemigo va a querer usar artimañas, va a querer usar engaños para sacarte del propósito de Dios, pero en el nombre de Jesús, en el poder de la palabra, Padre, se rompen las cadenas, Padre, se rompen los yugos, Señor, Padre, quebranta las ataduras, quebranta todo lo que no es tuyo, sácalo, Padre, por el poder de la palabra, vamos. Oh, gente de bellata, la basente de arría, la basente de becata, la bayanta, nada, en el poder de la palabra. Hoy se levanta la iglesia, Señor, en medio de ese conflicto espiritual, Señor, en medio de esa lucha, de esa guerra espiritual, de poderes, Señor, aquellos que se levantan contra tu pueblo, aquellos que se levantan a escarnecer a tu pueblo, aquellos que se levantan a destruir a tu pueblo, aquellos que se levantan a maldecir al Señor, a tu pueblo, en los hogares, Señor. Padre, se va por el poder de la palabra. Vamos sacando lo que no es de Dios, vamos. Saca lo que no es de Dios, vamos, hermano. Saca lo que no es de Dios, vamos. Vamos rompiendo las cadenas, vamos rompiendo los yugos, Padre, sacando en el poder de la palabra. Vamos, hay que pelear esa buena batalla, vamos. Pelea esa batalla, vamos. Pelea esa batalla, vamos, hermano. Dios te da la victoria, vamos. Dios te da la victoria, Dios te da la victoria, vamos. Esa hechicería cae, Padre. Esa brujería cae, Padre. Se derriba, se destruye, Padre. Señor, se cancela ahora mismo, Padre, ahora, Señor, ahora por el poder de la palabra. Arriba la basente rebe, canta la valiente rebe. Señor, con tu fuego, Señor, fuego de Dios, vamos, fuego de Dios, hermano. Vamos, ora por tu casa, vamos, ore por su hogar, ore por su casa, vamos, por su familia en el poder de la palabra. Arraba baba de canta la basente rebe. Arraba baba de kia canta la basente rebe. Arraba baba dalia la gente rebe canta lava. Gente rebe kia canta la basente rebe. Gente rebe kia canta la basente rebe. Vamos, iglesia, vamos, iglesia, vamos, iglesia, vamos, oh, raba, baba, arriba,
Señor, tu fuego, Padre, tu fuego liberta, Señor, tu fuego restaura, liberta, oh Dios de los cielos, comienza a restaurar, Señor, restaura, Señor, fuego de Dios, vamos, oh Sana Rama Yenderebe, Rama que tería machenderebe, Ría Rama Sindería Bacatarama, Yenderebe Kia Catarama Senderebe, fuego de Dios, vamos, fuego de Dios, sale toda obra del diablo, sale toda obra de las tinieblas, se va de tu vida, vamos, se va, suéltalo ahora, Rama que te Catarama, vamos, todo lo que el enemigo te haya puesto, se va, se va en el poder de la palabra, Señor, rompiendo las cadenas, Señor, rompiendo los yugos, vamos, si tienes opresión, se va, si tienes depresión, se va, todo trastorno bipolar, se va, toda enfermedad, se va en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo, Dios de los cielos, comienza a libertar ahora, Padre, fuego de Dios ahora en el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va toda la obra de las tinieblas, sale en el poder de la palabra, se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos, hermanos, vamos, iglesia, vamos, resista ese enemigo, resista esa enfermedad, resista esa obra de las tinieblas que ha querido destruirte, vamos, que ha querido matarte, vamos, que ha querido arruinarte, vamos, se va por el poder de la palabra, fuego de Dios, vamos, hermanos, unción de Dios, fuego de Dios, vamos, recibe en el nombre de Jesús, recibe en el poder de la palabra, recibe en el nombre de Jesús, Padre, sale ahora, sale por el poder de la palabra, Señor, con tu fuego, vamos, con tu fuego, Padre, vamos, no te declares de derrota, vamos, levántate de esa condición, levántate de esa situación, no te des por vencido, vamos, por la bacana, la basendere, arriba la basendere, cantará, Señor, con tu fuego, Padre, con tu fuego, oh, aleluya, dígale Cristo.
marchando, 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 vamos. Vamos en el nombre de Jesús. Comienza a marchar, a marchar, a marchar, a marchar, vamos. Caerán a tu lado, caerán a tu diestra, mas a ti no llegará. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos con las palmas, vamos con las palmas, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios condena toda lengua que se levanta contra tu vida. Nadie podrá prevalecer. Y el que haya conspirado contra ti no lo ha hecho con Dios, no lo ha hecho con Dios. Dios no lo permitirá. En el nombre de Jesús no se aborrecerá, ni se lo dirá el que te guarda, el que te cuida no se aborrecerá. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret, declárate en victoria, Padre. Les declaro en victoria, les declaro en victoria, en victoria, en victoria, Señor. En victoria, vamos, comience a llamar las cosas que no somos, como si fuera, vamos, y comience a resistir en esta hora. Resiste en el nombre de Jesús, resiste esa obra del diablo, vamos, resiste en el poder de la palabra. Vamos, llama las cosas que no son como si fuese, y alaba al Señor en esta hora. Vamos, te vas a decir perseguir. Yo perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los alcancé, a los que el Señor cayeron, los levantaron más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los alcancé, a los que el Señor cayeron, los levantaron más. Aleluya, dale un fuerte aplauso a el Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, le damos gracias a Dios. Bueno, damos por terminado la transmisión, recordándole que luego continuamos con nuestra segundo culto a las 11.